Hemos vuelto a los confites y para nosotros es una gran satisfacción coincidir también con María Franco, que es la impulsora de este gran proyecto que es Los Confites. Y cuarta edición de Pimentón Fest, el 20 de junio. María. 20 de junio, estamos todos aquí, todos trabajando. Javier no puede estar porque está también con los preparativos y estamos todos con mucha ilusión porque efectivamente es la cuarta edición y cada vez lo disfrutamos más. Para quienes no conozcan todavía qué es Pimentón Fest, cuéntanoslo. Es un festival que nació hace 4 años precisamente viendo esa puesta de sol. Ahí fuera estábamos un día viendo esa puesta de sol y dijimos, qué maravilla sería poder celebrar aquí un festival de música. Como estamos un poco locos, empezamos a liar a gente, amigos, a artesanos, a músicos y celebramos la primera edición y fue tal maravilla reunir a gente de aquí y de allá compartiendo proyectos, disfrutando, probando producto local, oyendo artistas con buen rollo, viendo la puesta de sol, bailando, cantando y disfrutando la vida, que dijimos, esto hay que hacerlo todos los años. Y la verdad es que es mucho trabajo, gracias a Dios tenemos un equipo buenísimo, tenemos un ayuntamiento que nos apoya mucho, entidades que se han ido incorporando, pero cada vez yo creo que tiene más demanda y se ha convertido en un plan o una cita, en este caso para empezar el verano y para celebrar la vida y esta tierra que es una maravilla. El mercado que se organiza durante el Pimentón Fest aquí en Los Confites tiene un nivelazo. Los productos que vienen de diferentes partes de España con sello de calidad. Y es eso, ¿no, María? Es una mezcla entre mercado, música con actuaciones en directo, gastronomía. Gastronomía. Lo hemos dividido también un poco aprovechando las distintas localizaciones de los confites, que queríamos que la gente lo conociera. En la parte de la pradera de frutales, que es un espectáculo estar ahí a la sombra, ponemos puestos de artesanos, de moda, de cerámica, de todo tipo de cosas, como has dicho muy bien, de aquí y de allá, porque lo bueno es que la gente de aquí vea proyectos de fuera y la gente de fuera vea proyectos de aquí. Luego en el secadero lo vaciamos entero, el secadero de tabaco, y lo llenamos de arte, de escultura, de pintura. Va a estar aquí Sena Cifuentes pintando en directo con una exposición de una rosaleda preciosa que tenemos aquí al lado. También hacemos un corredor todo de productos gastronómicos, va a haber mostaza, vino ecológico, hierbas, infusiones naturales, hay de todo. Yo todos los años digo, es que no me ha dado tiempo a ver todo. Y entonces este año me he propuesto que por lo menos una hora me voy a dedicar a recorrer todo. Y, y he leído que hay una novedad pues muy curiosa y es que va a haber una exposición de gallinas mascota. Efectivamente. Nosotros tenemos un gallinero móvil y desde el principio queríamos tener gallinas porque los huevos eran parte de nuestro menú y lo valorábamos muchísimo porque es un superalimento. Pero éramos un desastre. No sabíamos muy bien cómo tratarlas, cómo cuidarlas, no entendíamos el mundo gallinero, porque es un mundo, tiene un temazo el gallinero, porque se llevan bien, se llevan mal, y entonces conocimos este año una persona que para mí ha sido un antes y un después, que es Ramón de Finca Casarejo, y nos dio una masterclass que descubrimos que las gallinas pueden ser animales de compañía. Él tiene muchísimas gallinas de raza que le llaman de muchísimas partes del mundo y dijimos, Ramón, en el Pimentón Fest tienes que hacer una demostración, tener una exposición, tener ejemplares de gallinas curiosas y contar con esa pasión que cuentas tú, porque las gallinas molan. Mi objetivo es que la gente diga, quiero una gallina como animal de compañía y que conviva igual que hacen el resto de mascotas. Así que eso es uno de los retos de este año. ¿Y los hermanos Soto? Claro, tenemos la parte musical que este año la hemos acercado un poco más al plan de día, empezamos a las 6. Es verdad que puede que haga calor, pero vamos a llenar todos los confites de zona de sombras. Y entonces, cuando elegimos los grupos, buscábamos grupos, como te decía antes, con buen rollo. Entonces, estábamos enamorados de Rocío Soto Parejo,
que es la hija de José Manuel Soto, que tiene una voz rasgada, muy María Jiménez. Hablamos con ella y le dijimos, Rocío, tienes que venir aquí y hacernos aquí un show espectacular. Ella toca muchas veces con sus hermanos, en este caso vendrá con Marcos y con otro que les va a acompañar, y entonces van a cantar canciones de Rocío y canciones de los hermanos Soto, y seguro que la liamos. Luego viene un grupo de versiones que se llama The Petit Fucking Band, que son muy buenos y nos van a sorprender, porque vamos a meter pop, rock y de todo, y terminaremos con un DJ hasta las 12 de la noche. De 12 a 12 non-stop. Y todo eso por 10 euros. Todo eso por 10 euros. Las entradas se compran online. Se compran en pimentonfest.com y recomendamos a la gente, o pedimos a la gente, que es verdad que mucha gente decide el plan en el último momento y viene y se va a poder vender o comprar entradas. Pero para nosotros, para una organización tan artesanal como esta, necesitamos que la gente nos confirme antes para saber un poco la previsión. Entonces, a todo el mundo que nos esté viendo y que se anime a venir, simplemente pimentonfest.com, viene toda la información y horarios, y comprar entradas, que es simbólico, porque hay mucho trabajo aquí y mucho esfuerzo, pero merece la pena. Vamos a cambiar, bueno, no es que vayamos a cambiar de tema, porque vamos a seguir hablando de los confites. Son ya 2 años que está abierto al público en diferentes servicios, bodas, bautizos, comuniones. Seguís con vuestro concepto de Organic Farm, de productos orgánicos específicos de la comarca de la Vera, producidos aquí, y tenéis también retiro. Cuéntanos Claro, tú. es que todo ha ido. Tú piensas que cuando nosotros llegamos aquí nos enamoramos y realmente no sabíamos lo que íbamos a hacer. Pensábamos plantar lechugas, tomates y venderlos. Y el día a día nos ha ido llevando a lo que somos hoy en día. Al principio, o sea, el foco y el corazón de los confites es el producto, y el producto ecológico, el producto de calidad, porque creemos que es importante para la salud. Lo primero que hicimos fue sacar el sello ecológico y empezar a cultivar. Al principio eran grandes extensiones, luego las fuimos reduciendo y se quedó como un club de confiteros donde vendemos producto. ¿Qué pasa? Este año, por ejemplo, hemos hecho una evolución en el cultivo, porque siempre plantábamos, al no tener tanta formación, decíamos, bueno, pues plantábamos y nos encontrábamos todo el producto en agosto y teníamos que embotar y hacer embotados porque en agosto no hay nadie. Y este año verás que hoy no hay ningún cultivo, porque estamos preparando el terreno para empezar a cultivar antes, de cara a que en septiembre y octubre tengamos la mayor parte del producto y ya viene la gente de vacaciones y hemos quitado todo lo que era de invierno y ahora rotamos los cultivos y empezamos con producto de temporada tardía. Vamos a ver qué pasa, esperemos que sean unos tomates espectaculares y todo lo demás. Entonces empezamos con huerto ecológico, y en el momento que rehabilitamos los edificios, pedimos una licencia para poder hacer restauración. Y abrimos puertas y vimos a ver qué pasaba. Hicimos un concepto distinto al restaurante al uso, porque creíamos que esto no es un sitio a lo mejor de paso y me tomo una cerveza. Es un sitio de destino, donde tú vas a vivir una experiencia que es pasar un día en un pequeño paraíso. Entonces, para eso no hay horarios. Nosotros abrimos con formato buffet para que tú tengas ese slow cooking y slow brunching o almuerzo, donde tú te sirves, comes fuera, comes dentro, te tiras una manta ahí, te tumbas. ¿En qué sitio? Llegas a las 12 y te vas a las 7 de la tarde. Y ves la puesta de sol, te sientas en invierno en la chimenea. Entonces empezamos con ese formato, haciendo brunch y almuerzos durante 2 años. A la vez nos venían peticiones para celebrar. Y siempre decimos, no somos un sitio de celebraciones al uso. No queremos que esto se convierta en un sitio Queremos buscar a gente que valore el entorno, que lo cuide, y que para esas personas lo importante sea celebrar. No tanto los fuegos artificiales, porque esto es tan bonito que simplemente poner una mesa, comer producto de temporada, unas velas y estar ahí fuera ya es una celebración. Entonces, lo que hacemos es, cuando nos escriben novios o nos escribe gente que quiere celebrar, lo trabajamos con ellos de una manera muy personalizada, como si fuera uno de nuestros hijas que se quiere casar aquí o lo que sea, para que no sean todo como churros todos iguales. Aquí cada celebración es distinta.
y estamos en esas. Ahora mismo alternamos. Últimamente hay más celebraciones que Open Days, que es lo que llamamos, pero también admitimos y hacemos retiros de yoga, offsites de empresa. O sea, abrimos las puertas de esta granja y de este pequeño paraíso para gente que lo valore y que lo cuide. Cierto. Y además la marca Los Confites se está consolidando, yo creo que ya está consolidada. Es un referente en la comarca de la Vera. Habéis dinamizado muchísimo en el sentido de que vienen muchas personas de fuera a conocer la Vera a través de Los Confites. Yo lo veo, Voy a llorar. en Instagram, por ejemplo. Habéis traído muchas personas famosas que también hacen de altavoz para que esta tierra se conozca y nuestra admiración por el trabajo que habéis hecho. No me lo digas, que me emociono, porque luego esto, que es un proyecto muy bonito y mucha gente, lo empezamos a contar en redes desde el principio y la gente nos decía, qué maravilla, siempre he querido eso, sois unos valientes, yo lo quería hacer y no me atreví. O sea, hay mucha gente que comparte esa ilusión, pero es duro, emprender a esta edad es duro. Gracias a Dios tenemos una familia que nos apoya y luego gente como vosotros de aquí, que no tengo palabras, cómo nos habéis recibido, nos habéis cuidado, pero hay momentos duros, pero de repente un día abres puertas, te aparece alguien y te dice, bueno, vengo, mira, el otro día fue una cosa tan bonita que la voy a contar. Vino una persona, un señor, y me dijo, ¿te acuerdas de mí? Y le digo, me acuerdo perfectamente, viniste con tu novia o tu amiga, no me acuerdo si era novia o amiga, me dice amiga, que está malita y vino aquí porque quería conocer Los Confites. Y me dice, sí, dice, vine con ella, ya no está, pero he querido venir a homenajearla aquí. Yo pensé, o sea, esto, vamos, es que merece la pena. Si esto se convierte en un sitio especial para gente, ya lo hemos hecho. Gracias, María. Gracias a ti, ves, yo lloro.